¿Listo? Y sí, ha sido nuestro profesor en filosofía, también nos ha enseñado muchas cosas de teología, pero también estuvo apoyando a Lepec en su primera etapa, no sé si en alguna presencialmente fue a apoyarnos y nos ha invitado también a los proyectos en los que él trabaja y siempre ha sido yo creo que más allá de profesor, muy amigo personalmente yo le agradezco mucho a nosotros acompañándonos, padre. El padre Francisco Javier Sánchez es licenciado en teología por el Instituto Católico de París y doctor en filosofía por el mismo instituto. Como él dice, que por cierto es el instituto donde estudió el recientemente fallecido Hans King. Y el padre Francisco Javier es doctor en filosofía por la Universidad de París IV, la Sorbona. Es sacerdote diocesano de la diócesis de Nezahualcóyotl, en Estado de México. Está especializado en el pensamiento de Manuel Levinas, entre otros. Ha publicado en México y en el extranjero libros y muchos artículos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1, y actualmente es profesor en el posgrado de Estudios Latinoamericanos del UNAM y profesor en el TEC de Monterrey, Campus Puebla. Yo agradezco que me haya pasado esta mini presentación al padre y que haya quitado muchísimo de su currículum, porque es muy extenso, es presidente de una asociación de reflexión internacional de estudios religiosos, psicológicos y demás. Es muy activo, muy propositivo y bueno, como ya dije, Mario y yo creo que lo estimamos mucho y por eso nos agrada mucho tenerlo en estos espacios. Padre Francisco, sea bienvenido y le doy la palabra. Pues sí, muchas gracias. Agradezco a Mario Piña, a Cintli Velázquez. Tiene años que nos conocemos y acepté de muy buena gana, con mucho gusto, participar con ustedes. Vamos a hablar me pidieron 4 sesiones, vamos a hablar. Entonces, de las 4 sesiones habrá 3 filósofos judíos contemporáneos y un alemán. Me parece que ya tienen el programa. Hoy vamos a comenzar con Hermann Cohen. Después, la próxima semana será Franz Rosenzweig. Y después vamos a hacer un paréntesis con Martin Heidegger, que aunque no es judío, pero ha influido mucho en el pensamiento contemporáneo. Y culminaremos con Emmanuel Levinas. Entonces, vamos a hablar de Hermann Cohen, de Franz Rosenzweig, y de Manuel Levinas. Pudimos haber hablado de varios, ¿no? Nos faltó, por ejemplo, Martin Buber, Hannah Arendt, Walter Benjamin, etcétera. Pero pues hay que sintetizar y pues esta será una charla más que un curso, una charla para yo voy a suponer que ustedes no los conocen. Comenzamos hoy con Hermann Cohen. Entonces yo he preparado una reflexión muy sencilla y si ustedes tienen alguna pregunta, pues ¿a qué horas vamos a terminar? ¿A qué horas para después hacer preguntas? Yo lo decía, padre, pero si gusta como a las 8:10 y dar media hora o 20 minutos de preguntas, la sesión termina 8:30. Bueno, entonces como cerca de las 8:10 voy a ir terminando y si tienen alguna pregunta, váyanla anotando. Yo soy sacerdote católico y me interesé en el pensamiento judío cuando estudié la teología en Francia. Uno de mis maestros, yo pienso que tal vez ha sido el más grande maestro, fue Xavier Thévenot. Xavier Thévenot. No sé si haya algún libro de él, Thévenot, en español. Xavier Thévenot. Él se especializó mucho en la cuestión de ética y ahorita que los escuchaba, en la cuestión de homosexualidad y en la cuestión de la homosexualidad y de matrimonios que
por alguna razón no funcionó bien y tuvieron que separarse y después comenzar con otra pareja. Fue uno de los grandes maestros, sobre todo por su manera de enseñar, su pedagogía, porque tuve grandes maestros, pero hay algunos que eran muy teóricos, muy técnicos, y pues ya de por sí el pensamiento es difícil, la filosofía, y se volvía muy complejo, pero Xavier Thévenot tenía esa facilidad para hacernos pasar cosas difíciles. Y ahí en su clase de ética nos habló por primera vez de Emmanuel Levinas. Nos leyó un texto, es una conferencia que le hicieron a Emmanuel Levinas, que le hizo Philippe Nemo. A mí me gustan las conferencias o las entrevistas, porque ayudan mucho a entender la complejidad de un pensamiento. En la entrevista, si es un buen entrevistador, pues se le preguntan cosas de manera muy directas, la persona, pues, trata de explicarlas de la manera más sencilla. Entonces, Xavier Thévenot le preguntó, le dijo, ¿nos podría usted decir si se puede hablar de una fenomenología del rostro? Y Levinas contestó, yo pienso que no, porque la fenomenología describe aquello que aparece en la conciencia. Y cuando usted está enfrente de alguien y usted describe el color de sus ojos, el color de su cara, cómo viene vestido, etcétera, significa que no está usted en relación ética con el otro. La mejor manera de encontrar al otro es de ni siquiera remarcar el color de sus ojos. Y eso me pareció muy profundo. Y entonces estudié a Levinas, de quien hablaremos más tarde, y después, a causa de Levinas, me metí en otros pensadores judíos, Martin Buber, Rosenzweig y finalmente Cohen, del que vamos a hablar ahora. Voy a compartir pantalla para exponerles algo de... Esto lo preparé para Rosenzweig, pero podemos decirlo con respecto a Cohen. ¿Sí están viendo la pantalla, la imagen? Me dicen si la ven, esta imagen que acabo de poner, esta lámina. Bueno, pues aquí tenemos a cuatro grandes pensadores judíos contemporáneos, todos son del siglo XX. Hermann Cohen, del que vamos a hablar ahora, él fue maestro de Rosenzweig y fue maestro de Martin Buber. De los cuatro que están aquí, ¿de quiénes han escuchado hablar o de ninguno o han escuchado hablar de alguno, por favor? ¿Les suena alguno de estos nombres? ¿O son nuevos para ustedes? Levinas, Buber. Sí, Levinas también he escuchado hablar. Sí. Levinas y Buber. Sí, son los más conocidos, los más conocidos. Bueno, pues los cuatro tienen cosas en común. Los cuatro tienen cosas en común. Ahora, para conocer en profundidad a cada uno de ellos, hay que ver sus antecedentes. Para conocer bien a Cohen, hay que estudiar a Immanuel Kant, porque Cohen fue un fan de Kant. Realmente, a él, Cohen vivió en una época donde varios quisieron retomar el kantismo. Entonces, la escuela de Marburg es en Alemania, se debe a Hermann Cohen. Para entender bien a Rosenzweig, hay que conocer a Hegel. Para la próxima vamos a hablar de Rosenzweig y que Rosenzweig va a ser un crítico de Hegel. Por eso lo puse con color rojo. Rosenzweig se va a oponer a Hegel tremendamente, lo va a criticar. Y no lo va a criticar
sin conocerlo, sino que él conoció, bueno, no personalmente, pero hizo su tesis de doctorado, lo estudió. Su tesis de doctorado fue sobre la teoría del Estado en Hegel. Va a oponerse a Hegel porque va a pensar que su pensamiento no ayuda al hombre de su tiempo. Martin Buber, pues de Martin Buber podemos decir que es un seguidor y admirador de Hermann Cohen, está en color azul. Y para conocer bien el pensamiento de Levinas, hay que también conocer algo de Heidegger, porque Levinas se va a oponer a Heidegger. Heidegger está considerado como uno de los más grandes, o para algunos el más grande filósofo del siglo XX. Hay mucha relación entre Levinas y Rosenzweig, hay mucha relación. Bueno, de estos cuatro, los tres primeros son alemanes, Cohen, Rosenzweig y Buber. Y el último es francés, aunque nació en la Unión Soviética, en Lituania. Levinas, cuando tenía 11 años, con su familia, emigró a Francia, a París, y tomó la nacionalidad francesa. Entonces, pues realmente está catalogado como pensador francés. A los 11 años llegó a París y es un pensador francés. Él mismo se considera francés. Y los tres anteriores, pues son alemanes. Algunas características que tienen estos cuatro pensadores es la experiencia de la guerra y del antisemitismo. Hermann Cohen, él pues muere en 1918, al término de la Primera Guerra Mundial. Hermann Cohen ya está anciano, a él lo jubilaron en 1915 en Alemania. Entonces, una vez que lo jubilaron, él es un gran seguidor de Manuel Kant. Realmente, él se propuso resucitar a Kant, todos sus cursos, todos sus esfuerzos fue para promover la figura de Kant. Pero una vez que lo jubilan, pues las últimas clases que da es para enseñar lo que a él le apasiona y que es el judaísmo, la religión. Y entre sus alumnos van a estar Rosenzweig y Buber. Entonces, algunas características, la experiencia de la guerra, ahí me quedé. Hermann Cohen, aunque no participa en la Primera Guerra Mundial, pero le toca ya como ancianito la guerra, la Primera Guerra Mundial 1914-1918. Hermann Cohen muere en 1918. Los otros tres sí van a participar como soldados. Rosenzweig y Buber. Rosenzweig en la Primera Guerra Mundial, Buber y Levinas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos van a ser no solamente intelectuales, sino soldados, los tres últimos. Hermann Cohen le toca ya el antisemitismo, a los tres últimos les toca el antisemitismo, el desprecio por su raza, por su religión. No hay que olvidar que Manuel Levinas dedica su libro, el más fuerte, de otro modo que Cero más allá de la esencia, a los más de 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por el nacionalsocialismo, víctimas y para todos los hombres que han sido víctimas del mismo odio del hombre contra el hombre. Entonces, los tres experimentan el antisemitismo. Cohen también ya le toca, pero él nunca pensó cuando se murió en 1918 que el antisemitismo iba a llegar tan lejos. Es más, Hermann Cohen escribe cartas a los judíos de Nueva York, de la diáspora en Nueva York, una comunidad muy fuerte, diciéndoles, se habla mucho del antisemitismo alemán, pero no tengan miedo. Yo creo que Alemania no llegará tan lejos. Algunos piensan que vamos de mal en peor, pero no, el espíritu alemán es muy fuerte, son muy inteligentes, ahí tienen grandes humanistas. Entonces, tranquilos, decía Hermann Cohen. La historia no le va a dar la razón. Él muere en 1918 y su esposa, Martha Cohen, unos años después va a ser llevada a un campo de concentración en donde murió, en Terezin.
Cohen todavía pensaba que el antisemitismo no podía llegar a exageraciones como después llegó. Rosenzweig, Buber y Levinas ya van a vivir realmente la experiencia del antisemitismo. Otra característica de los cuatro es la importancia del judaísmo. Yo soy cristiano, católico, pero en realidad yo conocí más mi religión y la amé a partir del judaísmo. Son nuestros hermanos mayores en la fe. Nuestras raíces son judías. Ellos, a ellos les debemos la alianza. Somos hijos de Abraham. Entonces, para ellos va a ser muy importante el judaísmo. Los cuatro van a ser grandes conocedores del judaísmo. Porque en el judaísmo, como en cualquier religión, hay de todo. Entre los católicos y cristianos hay personas muy comprometidas que conocen su religión y hay personas muy tibias y hay católicos de nombre. En el judaísmo también hay judíos muy practicantes, ortodoxos, y hay unos que son nada más judíos de nombre, que no respetan el Shabbat, hay judíos ateos, judíos de raza, nacieron judíos pero son ateos, y algunos de los más grandes es Sigmund Freud, judío, que muere en 1939 y que tiene que huir a Londres por ser judío. Su última obra de Sigmund Freud es Moisés y la religión monoteísta. Es la última obra de Freud. Algunos dicen que es la menos fuerte, pero aquí Freud escribe esa obra. El último libro es como para dar a entender, bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que me estén persiguiendo? Yo ni siquiera creo en Dios, yo soy ateo. Los únicos que pueden creer en Dios son los niños o los neurasténicos, los que tienen necesidad de un padre o están realmente mal de la cabeza. Pero una persona madura que se tome en cuenta, pues no puede creer en Dios. Freud, judío ateo. Otro judío importante ateo es Marx. Marx también, que dice que la religión es el opio del pueblo, pero me parece que tanto Freud como Marx no conocieron realmente lo que es su religión. No tuvieron formación, entonces pues critican a su propia religión, a la religión que sea, pero estos cuatro son grandes conocedores de su religión. Hermann Cohen pensaba ser rabino, pero al final se decide por la filosofía. Rosenzweig, comprometidos con su religión, realmente entonces judíos practicantes. Una tercera característica de los cuatro es buscar relacionar la razón con la fe, o lo que es lo mismo la Biblia con la filosofía, Jerusalén con Atenas. Ellos cuatro van a decirse, bueno, pues ¿de qué nos sirve ser judíos? Si nuestra religión, nuestra fe en que Dios es uno, no sirve para la política, para las relaciones humanas, pues entonces no sirve para nada. Es decir, que creer en Dios debe de tener un plus con respecto a los que no creen. Porque si yo, Francisco Javier Sánchez Hernández, que les está hablando, si yo digo que creo en Dios y me comporto o tengo lo mismo que un pensador ateo de la UNAM y en todo, pues entonces de nada sirve mi religión, está en el armario. Si yo digo que creo en Dios, debo de tener un plus, algo que los que no creen en Dios no pueden tener. Son buenas personas y todo, pero el creer en Dios me hable una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre los demás. Entonces van a buscar ese diálogo entre la razón y la fe, la Biblia y la filosofía, Jerusalén, la capital del judaísmo, y Atenas, la capital de los griegos y de Occidente. Aquí esto es algo interesante. Los griegos, con toda su filosofía, nos enseñaron la importancia del logos, del verbo, la palabra. Ellos nos enseñaron a pensar, y el Occidente es griego. Y nosotros como latinoamericanos, pues también somos occidentales. Vivimos con las categorías griegas, pero los que tenemos fe tenemos otra fuente, que es el judeocristianismo.
el judeocristianismo. De esta fuente va a influir mucho en la teología de la liberación de Enrique Dussel. Enrique Dussel no sería lo que es sin Emanuel Levinas, aunque a veces por su soberbia y todo no cita fuentes y es pretencioso y dice lo que yo estoy diciendo nunca se había dicho en la historia de la humanidad, pero le rasca uno poquito y realmente están todos los antecedentes judeocristianos. Entonces nosotros, los occidentales, un occidental ateo digno de ese nombre, pues solamente sería deudor de los griegos. Pero un occidente, y la historia de Occidente está marcada por el judeocristianismo. Uno no puede ir al Louvre, al Museo del Prado, no puede uno entender las catedrales, la música sacra, el gótico, el barroco, sin entender toda la fe que hay detrás. Ahora se ha perdido mucho, yo viví 12 años por allá y se ha perdido mucho de la fe y se reniega, y es lamentable, porque a las raíces del mundo occidental está el judeocristianismo. Están los griegos y están los judíos. El judeocristianismo. Y aquí no voy a, entonces ser occidental es mamar, por así decirlo, de dos senos, de los griegos y del judeocristianismo. Pero nosotros como latinoamericanos también tenemos una tercera fuente que los demás no tienen y a veces descuidamos, que son nuestras raíces prehispánicas, que las tenemos descuidadas y a veces renegamos o algo así. Ser latinoamericano tiene que ver con los olmecas, toltecas, incas, mayas, aztecas, su mundo antiguo, su teología indígena, pero nos han hecho pensar que somos puramente occidentales y olvidamos, como latinoamericanos tenemos esta tercera fuente. Los africanos tendrán otra, los asiáticos tendrán otra. El mundo es muy complejo, pero hay veces que nos invitan solamente a pensar como si fuéramos occidentales, como si fuéramos franceses, portugueses y españoles. Y nosotros tenemos esta herencia precolombina, prehispánica, que la tenemos descuidada. Pero por razones de tiempo y de todo, yo no me voy a detener en esta tercera fuente prehispánica, ni tampoco, sobre todo en los griegos, sino que voy a dialogar con el pensamiento judeo-cristiano. Esta primera sesión sobre Hermann Cohen va a ser, voy a ir retomando elementos que después cuando hablemos de Rosenzweig y de Levinas van a irse hilando. Los griegos nos enseñaron a pensar, los griegos igual a pensar, y pensar significa conocer al ser realmente. Los griegos, yo pienso que ninguna cultura le llegó a la grandeza de los griegos. Después estuvieron los italianos, los romanos y todo, pero realmente el apogeo, la cuna de la civilización occidental es griega. Atenas y unas islas alrededor. Ellos nos enseñaron a pensar, y pensar es conocer, pensar es meter en la cabeza. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Más adelante, en el siglo XVII, Descartes va a decir, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Y después, ya en el siglo XX, Edmund Husserl va a decir la conciencia intencional. Es decir, que ser yo es igual a pensar. Ser yo igual a pensamiento. Estas tres palabras van unidas. Yo igual a pensamiento, y el pensamiento más grande piensa al ser. Yo igual a, ¿qué soy yo? Soy pensamiento, soy una máquina de pensamiento. ¿Y qué es lo que hay que pensar? Es al ser. Y la palabra que une estos tres elementos es la palabra logos, una palabra mágica. Verbo, palabra, difícil de traducir. Bueno, estos son los griegos, pero los judíos que hablaron antes que los griegos, Abraham, 1800 años antes de Cristo, fue algo extraordinario, la revelación, porque antes ya se había buscado a Dios, que es la teología natural.
La teología natural es cuando el hombre busca a Dios. Y todas las grandes civilizaciones están llenas de teólogos. Los primeros teólogos fueron los poetas, Homero, Netzahualcóyotl, grandes poetas que buscaron darle un sentido a la complejidad de la vida. Ellos al principio no eran teólogos, sino poetas. El Popol Vuh, y dicen los ancianos que los dioses se reunieron y crearon finalmente al hombre de maíz. Los primeros teólogos formadores de la humanidad buscaron hacia arriba para dar una explicación aquí abajo. Pero la diferencia con el pueblo judío, hay un parteaguas, porque ya no es el hombre con su sabiduría la que va a buscar a Dios, sino es Dios el que le va a hablar al hombre, la revelación. Y esto se da con Abraham, el padre de la fe, 1800 años antes de Cristo. Abraham es el padre de las tres grandes religiones monoteístas, las religiones que creemos que Dios es uno, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nada más que con el cristianismo las cosas se complican, porque en el judaísmo y en el islam es clara la idea de que Dios es uno, la unidad, pero en el cristianismo es muy complejo porque son tres, pero decimos que es uno, y uno de ellos viene a la tierra, se hace carne, se deja comer, se deja masticar y se deja morir en la cruz. Cristo muerto en la cruz, escándalo para los judíos y locura para los griegos, para las dos fuerzas más grandes. Para los judíos, un Cristo muerto en la cruz, los griegos se rompen las vestiduras. Y dicen eso es algo, es una profanación, es una falta de respeto. ¿Cómo es posible que el que me ve a mí vea a Dios? Tú eres el carpintero, el hijo de José, conocemos a tu familia. Es faltarle el respeto a Dios. Y los griegos dicen, ¿cómo es posible que el Dios que hizo todas las cosas se haga pequeñito? Entonces, eso es otro tema. La encarnación de Cristo es un parteaguas. Pero ahorita estamos con los griegos, con los judíos, y para los judíos todo cambia cuando Dios le dice a un hombre que no es filósofo, deja tu tierra, deja tu patria y vete al país que yo te mostraré. Génesis 12. Porque los primeros 11 capítulos de la Biblia son mitos, es decir, no podemos buscar una explicación histórica, antropológica sí, pero histórica. La creación del mundo en 6 días, Adán hecho de barro, el diluvio, son mitos fundadores, la Torre de Babel, extraordinario recito. Pero realmente el acontecimiento histórico es Abraham, que deja Ur de los Caldeos, donde acaba de estar el Papa Francisco. Deja Ur de los Caldeos para irse a una tierra que Dios le promete. Y ahí comienza la aventura de la fe. Hay una diferencia entre la razón y la fe. No son iguales. La razón y la fe son dos elementos distintos, pero no opuestos. Son elementos distintos, pero no opuestos. Y estos pensadores nos van a enseñar a ver la relación que hay entre los dos. Bueno, hice mucho preámbulo, pero es para otro elemento común entre los cuatro es la importancia de la ética como raíz de todo. La importancia de la ética como raíz de todo. Bueno, entonces, los judíos, el pueblo elegido por Dios, aunque a algunos no les guste, fue el pueblo elegido por Dios. Yo tengo amigos judíos, doy clases en la Universidad Hebraica de México. Y entre los judíos hay de todo. Hay judíos muy radicales, muy ortodoxos, muy liberales, pero si Dios los escogió fue por algo. Pudo haber escogido a los aztecas, pudo haber escogido a los mayas, pudo haber dicho, esta es mi sangre en una jícara de pulque y esto es mi cuerpo en una tortilla de maíz, pero él quiso escoger a los judíos por algo. Y si algo tienen, y a mí me consta, es la fidelidad.
es un pueblo fiel, que a algunos les caen gordos y son pesados, pero si nos ponemos a ver, la mayoría de los premios Nobel son de origen judío, desde Albert Einstein y pasando por muchísimos. Y es de que en el pueblo, en el judaísmo, son muy importantes los estudios, estudiar. El que no estudia ofende a Dios. Es un pecado muy grave no estudiar en el judaísmo. ¿Y qué estudiar? Pues todo. Si a alguien le gusta la pintura, Chagall, Rothko, etcétera, violinistas, pianistas, realmente se matan estudiando, porque el estudio nos acerca a Dios. Cuando el hombre reza, le habla a Dios, y cuando estudia, es Dios quien le habla. Entonces hay que estudiar todo lo que nos caiga en las manos, pero sobre todo la palabra de Dios, la Torá o el Talmud. La Torá, que es lo que nosotros llamamos Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es la ley escrita, y el Talmud, que es la ley oral, pero que después con el tiempo fue escrita. Bueno, entonces continuamos. Hermann Cohen, cuando vivió, se dio cuenta de que había ya un odio hacia el judaísmo, había un rechazo al judaísmo. Y aquí hay que decir que nosotros como cristianos y como católicos ahora ya no, yo pienso, pero todavía no hace mucho, influimos mucho en el odio hacia los judíos. Yo pienso que no hay religión que esté limpia de las manos. Todas tenemos las manos manchadas de sangre. Los musulmanes, los judíos, los cristianos. Todos hemos querido hacer limpieza religiosa. Y la llamada reina Isabel la Católica, que de católica no tenía nada, manda a purificar, expulsa a los musulmanes y buscan a los judíos, a los puercos judíos, marranos, ¿no? Para comprobar si era judío o no, se le obliga a comer carne de cerdo, y atrocidades que hemos hecho en la historia. Por eso el recientemente fallecido Hans Küng decía que no puede haber paz en el mundo mientras no haya paz en las religiones. La religión es una religión bien entendida, debe de llevarnos a la fraternidad, y estos grandes pensadores nos llevan a la fraternidad. Es lamentable que líderes religiosos promuevan la guerra, el odio, el desprecio al otro. Bueno, pues Hermann Cohen, algunos elementos de su vida, pero esos los pueden encontrar. Dejen poner, voy a decir elementos esenciales de su pensamiento. Tengo un texto que quisiera yo publicar sobre Hermann Cohen, pero me falta todavía. Este es mi libro que estoy pensando publicar sobre Hermann Cohen, es mío. Entonces yo aquí decía que es lamentable que mientras se publiquen libros sobre otros pensadores que son grandes, Nietzsche es muy popular entre los adolescentes y gusta mucho y todo, pero es lamentable que grandes pensadores y humanistas estén en el olvido, como es el caso de Hermann Cohen. Hay tres elementos que están presentes en el pensamiento de Cohen, que son Dios, yo y el prójimo. Para Cohen no podemos entender uno de estos elementos sin los otros dos. Forman un triángulo equilátero. Algunos elementos sobre su vida. Él nació en aquí les digo el prefacio que escribió su discípulo Martin Buber. Martin Buber escribía: cuando ha sido conquistado por la fe, el filósofo resiente la imperiosa necesidad de hablar del amor. Hermann Cohen, el último de los grandes discípulos de Kant, es un ejemplo remarcable. Desde su juventud, la creencia en Dios fue el objeto central e incluso el resorte de su pensamiento.
Nació en Coswig, Alemania, en 1842. Bueno, pues se interesó muy pronto en el pensamiento de Kant y se interesó en Kant porque en su tiempo ya había muchos que estaban dándole la espalda a Kant por Hegel. No hay que olvidar que Kant fue maestro de Hegel, pero muy pronto los ojos se pusieron más en el alumno que en el maestro. Y Hegel es grande. De Hegel no podemos entender a Marx sin entender a Hegel, el pensamiento, pues la historia, la filosofía como sistema. Pero Cohen dijo, es una lástima que estemos descuidando a Kant. Y entonces él es el fundador de la escuela de Marburgo junto con Ernest Cassirer y otros grandes judíos. Se dieron a la tarea de resucitar, por así decirlo, a Kant, que ya estaba olvidado. Y entonces la primera etapa del pensamiento de Cohen es sus comentarios sobre Kant, después la elaboración de su propio sistema, pero todavía siguiendo a Kant, la lógica del conocimiento puro, la ética de la voluntad pura y la estética del sentimiento puro. Pero ya finalmente lo que nos interesa es su filosofía de la religión, que la escribió, nada más fueron 3 años. Una vez que lo jubilan en 1915, este libro maravilloso, El concepto de religión en el sistema de la filosofía, y su obra maestra, La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, y ahí él muere. Después, en 1924, Escritos judíos, que es un texto póstumo, y en 1935 Martin Buber publica El prójimo, que me parece que les enviaron en PDF, es un librito de unas cuantas páginas, pero ese es un texto póstumo, que fueron escritos, creo que son 4 o 5 conferencias de 1888 a 1948 sobre el tema del amor al prójimo. Cohen se dio cuenta de que ya había personas que comenzaban a mirar con malos ojos al judaísmo, que decían es una religión nacionalista, solamente se ayudan entre ellos. El amor al prójimo es del cristianismo. Jesús, que dice ama a tu prójimo, que saluda a la samaritana, que el extra. Pero Hermann Cohen dice, pues eso es desconocer al judaísmo, porque realmente en el judaísmo el amor al prójimo está presente. Y Jesús es un judío que conoce bien sus raíces. Bueno, entonces él es el fundador de la escuela de Marburgo, que va a retomar el pensamiento de Kant, el pensamiento de Kant. Aquí esta es la presentación de El prójimo, un comentario que yo voy haciendo, pero vamos a analizar desde el punto de vista de las ideas a la influencia que Kant tuvo en él. Y si nos da tiempo, analizamos un texto de El prójimo. Dice Cohen que Kant es uno o tal vez el más grande pensador hasta su época. Entonces, hay 4 preguntas que se hizo Kant. 4 preguntas. La primera pregunta que se hizo Kant es, ¿qué cosa puedo saber? ¿Qué puedo saber? La segunda, ¿qué debo hacer? La tercera, ¿qué puedo esperar? Y la cuarta, ¿qué es el hombre? Y estas 4 preguntas aquí, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, entonces estas 4 preguntas son preguntas hechas por Kant en itálica. ¿Qué puedo saber? Diría Kant, todo hombre digno, ser humano digno de este nombre, se tiene que hacer estas preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Hasta dónde puedo saber? Y para contestar a esta pregunta escribió la crítica de la razón pura. Kant nos enseñó dejen ver el chat, Kant nos enseñó, gracias, algunos ven borroso, y otro ya se ve bien. Bueno, entonces, para contestar a esta pregunta, ¿qué puedo saber? Kant escribió la crítica de la razón pura.
porque dice Kant, hay cosas que no se pueden saber, entonces, ¿para qué estar divagando? Por ejemplo, yo ahorita les podría preguntar, vamos a platicar, vamos a hablar ahora de los marcianos, de los extraterrestres. Y algunos de ustedes se molestarían, dirían, pues eso es pérdida de tiempo, otros dirían, sí, es un tema muy interesante, yo escuché, en mi pueblo se apareció un ovni, no sé qué, pero Kant diría, eso es divagar. Hay cosas hay que poner al conocimiento en categorías estrictas, hay cosas de las que no podemos hablar, y una de ellas es Dios, la inmortalidad del alma y la libertad. Y no es que no existan, pero no se pueden conocer racionalmente. Entonces, Kant estaría en contra de una demostración racional de Dios. En un pizarrón voy a mostrarte cómo Dios existe. Kant estaría en contra. Por eso Dios no entra en la crítica de la razón pura. Sin embargo, la segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Y esto tiene que ver con la ética. Y ahí es donde entra Dios. A Dios no se le puede demostrar racionalmente, se le demuestra con el comportamiento de vida. Dios entra en la ética, no en la razón. Es decir, que una persona puede ser muy inteligente, pero si no actúa éticamente, pues Dios está ausente de su vida. Dios entra en el comportamiento ético. Crítica de la razón práctica. Y en la crítica de la razón práctica hay una frase que me gusta mucho de Manuel Kant, crítica de la razón práctica. Hay dos cosas que alegran mi corazón de una manera pues muy grande. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mí, dice el maestro de Königsberg, Emmanuel Kant. Hay dos cosas que alegran mi corazón de una manera extraordinaria, mirar al cielo y ver las estrellas. La idea del infinito es algo grandioso, el universo, eso me alegra, decía Kant a mediados del siglo XVIII. Y la segunda cosa que me alegra es la ley moral en mí. La ley está escrita en mi corazón. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué me es permitido esperar? Y la cuarta pregunta es, ¿qué es el hombre? Son cuatro preguntas que se hace Emmanuel Kant y que Hermann Cohen va a tratar de responder en 1915, pero a partir de la fe que él tiene como judío. Entonces va a dedicar un capítulo de su obra, El concepto de religión en el sistema de la filosofía. Está publicado en español, editorial Anthropos. Son libros que a veces se agotan, lamentablemente cuesta trabajo conseguir. Todos están en editorial Anthropos, española. Bueno, entonces el concepto de religión, que es un curso que dio en 1915, a ese curso participaron Franz Rosenzweig y Hermann Cohen. Aquí dice Hermann Cohen, no voy a estar leyendo todo esto porque lleva tiempo, lo voy a explicar. ¿Qué puedo saber? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que cree en Dios y un hombre que no cree en Dios con respecto al conocimiento? Los dos buscamos saber y parece que el conocimiento más elevado es el conocimiento del ser, como nos lo enseñó Martin Heidegger. Y yo pienso que Heidegger, que era tan curioso y que estuvo también en Marburgo, habrá leído estos textos, coincidieron, todavía vivía Cohen, y Heidegger era un jovencito, habrá leído sus textos y tal vez de ahí habrá sacado material. Con respecto al ser, el filósofo, el pensador más grande busca al ser. Ya nos lo enseñaron los presocráticos y después lo va a corroborar Heidegger. Pero entonces el creyente, ¿qué piensa cuando piensa al ser? Y aquí Cohen analiza el pasaje donde Dios revela su nombre a Moisés. Es decir, que a los patriarcas no les había revelado su nombre, Abraham, Isaac y Jacob. Fue hasta Moisés. Y eso casi a regañadientes, porque Moisés le dijo a Dios, al Altísimo,
oye, si voy a ir con el faraón a decirle que tú quieres que saque a su pueblo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le voy a decir el Dios de nuestros padres? Sí, pero ¿quién eres tú? Y es ahí cuando Dios le dice, yo soy el que soy. O más bien, algunos traducen, yo soy el que seré. Entonces, Hermann Cohen, estudioso del hebreo, filósofo, dice que la palabra ser en Dios se aplica de manera excepcional. Yo soy el único, no hay copia, porque yo puedo hablar, tengo aquí en mis manos un teléfono celular, pero como este teléfono celular hay miles, tengo una pluma, tengo café, pero son diferentes unidades, tengo una galleta, pero como esta galleta hay muchas. En cambio, con Dios no es unicidad de Dios. Otro elemento también importante en el conocimiento de Dios es de que para los hebreos conocer es amar, es la misma raíz. Conocer y amar tienen la misma raíz. Abraham conoció a Sara y nació Isaac. La traducción sería conoció, Abraham conoció a Sara. Y conocer no significa buenos días, yo me llamo Abraham, ¿cómo se llama? Conocer significa entrar en la intimidad del otro, tener relaciones, pero en el amor. Solo el que conoce puede amar. Esto es algo extraordinario que los griegos no entendían. Solamente el que ama conoce al otro. Es decir, que podemos tener trato con una persona, conocer muchos detalles de él, pero si no lo amamos, no sabemos nada de él. Esta es la manera como el judaísmo entiende el conocimiento. Conocer a Dios es amarlo. Y esto en el cristianismo hay una continuidad. San Juan dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En el pensamiento griego no basta, no se meten los sentimientos. Es un pensamiento racional, frío, hay que conocer. Pero en el pensamiento judío entra el sentimiento y conocer es amar. Bueno, entonces, para los griegos hay una diferencia, para los judíos, dice Hermann Cohen, ya aquí hay una ruptura, si se puede decir, una diferencia entre griegos y judíos, porque para nosotros, con respecto a Dios, que es el ser por excelencia, la unicidad, lo conocemos cuando lo amamos. La ética, este es el capítulo más extenso del libro. Aquí es donde se manifiesta Dios al hombre en las relaciones éticas. Y dice Hermann Cohen que a Dios se le conoce a través del comportamiento hacia el otro, hacia el prójimo. Estos pensadores, aquí estamos hablando de Hermann Cohen, van a ser muy críticos de una religión puramente cultural, del culto. A Dios no se le conoce mediante el culto. El culto ha existido antes de los judíos y los aztecas ponían sacrificios y les daban. No, la importancia del judaísmo, la raíz del judaísmo es el amor al prójimo. Y basta con leer a los profetas, Isaías, Amós, Ezequiel, son pensadores que nos envían al otro. Y el paradigma del necesitado en la Biblia es la viuda, el huérfano y el extranjero. Son los paradigmas de dónde encontrar y amar a Dios. La viuda, ¿por qué? Pues porque no tiene esposo. El huérfano no tiene padres. El extranjero no tiene patria. Es a ellos a los que tengo que amar. Entonces, es en la ética. Hermann Cohen, él era un pensador de izquierda. Y él decía que lo que impide, uno de los grandes males en la humanidad es la pobreza. La pobreza es un pecado que grita a Dios. Combatir la pobreza es amar a Dios. Entonces, yo no puedo amar a Dios al que no veo si no amo a Dios, si no amo al prójimo al que estoy viendo. Y es amando al prójimo que yo veo que descubro la existencia de Dios. Es algo extraordinario.
1915. El concepto de religión en el sistema de la filosofía. Lo dice Hermann Cohen. Y con esto, pues, está criticando tanto a judíos o como a cualquier religioso que quiera hacer de la religión una cuestión intimista. Yo me encierro y pienso en Dios y digo que lo amo y le doy besos, como judío lanzándolos al aire o como cristiano abrazando una cruz, pero desprecio al otro. Esa es una aberración. Es más, yo descubro el amor a Dios cuando yo amo al otro. Porque cuando yo amo al otro me doy cuenta sobre todo del otro que sufre. Esto es algo importante, no de cualquier otro, sino del que sufre. Cuando yo me encuentro con el otro sufriente, el sufrimiento del otro me hace gritar a Dios, porque Dios es el vengador de los pobres. Es una frase de Hermann Cohen, no la estoy inventando yo. Dios es el vengador de los pobres. Los pobres son los predilectos de Dios. Pero su sufrimiento es tan grande que podríamos decir es trascendente. Y el sufrimiento del otro me hace gritarle a Dios. ¿Por qué? Y ese sufrimiento me compromete a actuar por el otro. Hay una correlación, es la idea de correlación. Yo no puedo pensar en Dios si no pienso en el prójimo. Están relacionados. Es el capítulo más largo, la ética. Finalmente, la estética. La estética tiene que ver con la belleza, con lo bello, pero dice Hermann Cohen que los filósofos, los pintores, los que tratan la estética, la camuflan, nos hacen ver la belleza. Pero ¿qué hay de la fealdad? La fealdad, la estética tiene que ver con el sentimiento, pero en el judaísmo se nos invita a ver el sufrimiento del pobre. Los filósofos hay veces o pintores y todo nos hacen ver lo sublime, lo hermoso, pero el judaísmo nos invita a ver el sufrimiento del pobre. En ese sufrimiento hay un grito de Dios, para que ya no sufra. Entonces, y ya ¿qué es el hombre? Pues vendría ahí ya Hermann Cohen, pues es un capítulo más breve con respecto a los otros tres. El más largo es el de la ética y el de la estética también. Bueno, vamos a explicar ahora, no sé si tuvieron posibilidad de leer el texto, el prójimo de Hermann Cohen. ¿Pudieron leerlo? No sé si se les envió a tiempo y si pudieron leerlo. Bueno, entonces, este librito fue publicado por Martin Buber en 1935. Dejen ver. El prójimo, que Mario Piña lo encontró y me dijo que se los iba a enviar porque cuesta trabajo, pero afortunadamente está en PDF. El concepto de religión, el libro entero. Bueno, vamos a ver. Una vez que murió Hermann Cohen, sus discípulos vieron que pues era muy importante rescatar la obra del maestro. Y entonces comenzaron a reflexionar y a interesarse más por el pensamiento de Hermann Cohen. El librito El Prójimo tiene, me parece que 4 o 5 pequeñas conferencias que Hermann Cohen dio durante su vida. Y ya cuando murió, Martin Buber las recopiló y las publicó en 1935. ¿Por qué en 1935? Porque en 1935 ya empezaba muy fuerte el antisemitismo. Y a los que no querían a los judíos les decían su religión es egoísta, solamente piensan en ustedes, se les olvida el amor a los demás. Entonces, como para defender la universalidad del judaísmo, Martin Buber buscó estas conferencias
y las reunió. Voy a terminar con la primera, bueno, aquí es el prefacio de su alumno. Martin Buber, quien se dio la tarea de reunir 5 textos referentes al amor al prójimo escritos por Cohen en diferentes momentos de su vida, explica por qué emprendió esa labor en 1935. Decía: me parece importante dejar en la medida de nuestras posibilidades que rinda su testimonio este hombre sobre este objeto en esta hora. Se trata, por lo tanto, del testimonio que rinda su testimonio este hombre, quien es Hermann Cohen, sobre un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El amor al prójimo, y que lo rinda en esta hora, 1935. Año, ¿qué sucedía en aquella hora, en aquellos años? Comenzaba a recrudecerse el antisemitismo y la persecución judía, llegando a alcanzar su apogeo entre el 42 y 45, asesinando de la manera más brutal e inhumana a más de 6 millones de judíos. No hay que olvidar que la esposa misma de Hermann Cohen, Marta, fue llevada a un campo de concentración y murió allí. Marta Cohen fue la que hizo el prefacio de su libro La idea de religión, la idea de religión en el sistema de la filosofía, un prefacio hermosísimo. Marta no sabía que unos años después la iban a llevar a un campo de concentración. Cuando presenta el libro de su esposo, es un prefacio hermosísimo. Dice: el Señor me concedió infinitas gracias al haber tenido como esposo a Hermann Cohen. Hace poco dialogaba yo con un pastor protestante y me decía: este libro debe de ser leído y devorado por judíos y por cristianos. Vamos a comentar solamente el primer texto, que se llama Gesinnung. Es un texto de 1910. Bueno, yo le puse como título Gesinnung. Este primer texto tiene como título la palabra alemana Gesinnung, que el traductor Andrés Ancona, que es mexicano y que es el traductor en español de la obra de Cohen, un amigo, Andrés Ancona, él la dejó en alemán. ¿Cómo traducirla al español? Yo busqué en los diccionarios la traducen como convicción profunda. Si ustedes buscan esta palabra, convicción profunda, tener carácter, postura que se adopta, o también como disposición y sentimiento ante algún acontecimiento concreto. Es la manera como yo me presento, el carácter, mi disposición, cómo estoy en ese momento. Me parece que la podemos traducir como disposición afectiva. A este capítulo se le pudo haber puesto disposición afectiva. Es decir, como el deseo o la buena voluntad de querer hacer algo. Explica Cohen. Aquí cito a Cohen. Los mandamientos de Dios no tienen sentido si no afectan y despiertan la Gesinnung del ser humano. En alemán, en el texto. En otro contexto, Jesús de Nazaret decía a sus discípulos que hay que estar preparados. Aquí yo pongo tener la actitud de la Gesinnung, nuestras lámparas encendidas, porque no sabemos el día y la hora en que Él nos pedirá algo. Y para subrayar esto, él contaba la historia de las vírgenes que esperan con aceite en sus lámparas la llegada del novio, sin saber con seguridad si llegará, en qué momento de la noche llegará. En este breve texto, es un texto de 2 cuartillas, me parece, Cohen nos dice que la relación de Dios con el hombre y viceversa está marcada por el sentimiento de la Gesinnung, tener buena disposición, y que este mismo sentimiento o disposición para relacionarnos con Dios debe igualmente estar presente en la relación horizontal con nuestros prójimos. Debemos tener buena disposición desde el principio para entrar en relación con aquellos que están junto a nosotros y no verlos como adversarios o enemigos. El otro, ¿qué culpa tiene de que yo me haya levantado de malas, de que me duelan los huesos, de mis problemas económicos? Alguien va a tocar a mi puerta tal vez, y cuando llegan y tocan es un ser humano. Yo debo de tener buena disposición. El otro, ¿qué culpa tiene de lo que me esté pasando? Yo aquí lo comparaba un poquito con la lámpara encendida.
estar atentos porque no sabemos el día. Dice aquí el maestro Hermann Cohen, el amor al prójimo es el comportamiento que se llama Yesinun, orientada al prójimo, y no la preocupación, ni la prevención, ni la defensa contra el daño que se espera de él. Esto es algo muy grande, porque vivimos en un mundo que no nos ayuda a tener este comportamiento, esta buena disposición, Yesinun. Vemos al otro como adversario. Y las mamás con buenas intenciones o el otro dicen, no, pues, no saludes al otro, cuídate, nos estamos fijando que el otro. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo donde desde el principio pensamos que el otro es un adversario? Lo vemos con tatuajes o amanerado o de otra religión y ya nos da miedo. Entonces, entramos ya en una relación en la que no estamos preparados para el encuentro con el otro. ¿Y por qué tendríamos que tener de entrada sentimientos benevolentes con aquel o aquella que cruzamos en nuestro camino? Desde estas primeras páginas del libro, Cohen nos indica el tema principal que va a desarrollar en sus otros textos. Esto es algo extraordinario. El monoteísmo funda la fraternidad humana. Esta idea del monoteísmo en Cohen es grande. Realmente pensar que solamente hay un Dios uno rompe las barreras religiosas, raciales, etcétera. Porque si hay un Dios que es uno, todos somos hermanos. A lo mejor algunos lo llaman de una manera o de otros de otra manera. A lo mejor uno nació negro, nacimos morenos, pero realmente es el mismo para todos. Dice Hermann Cohen, la unidad tiene su consistencia en el concepto de Dios, en el concepto de monoteísmo. Dios es el único Dios. O se cree o no se cree. Y si hay algún musulmán que dice yo creo en Dios, pero mata a los demás, pues no es una creencia en Dios. Si hay un católico que dice yo creo en Dios, pero mata a los demás, es falsa su idea, o un judío. Creer que Dios es uno es creer que todos somos hermanos. Hay unos lo llaman Alá, Yahvé, el Altísimo, Jesucristo, pero finalmente todos venimos de Él. La creencia en el Dios único funda la religión histórica y la separa del mito. ¿Por qué? Porque el mito es fruto de la imaginación humana. Los mitos fueron hechos por los mayas, aztecas, griegos, Homero, etcétera. Pero la religión, la revelación no fue hecha por hombres si la tomamos en serio. Para algunos Dios puede ser Zeus, para otros Quetzalcóatl, Osiris, etcétera. Sin embargo, el Dios de la revelación es único, no es producto de la imaginación, irrumpe en la historia, se revela. El Dios de Israel es el Dios de la humanidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer los seres humanos es buscar a este Dios único en vez de meternos en teologías apologéticas. Mi Dios es mejor que el tuyo y no sé qué, y mezquindades de dioses particulares o regionales que empobrecen la idea de un Dios único, creador de todos los hombres. Cito a Hermann Cohen, ya estamos terminando. La extrema necesidad en que se encuentra nuestra época, y él lo escribe en 1910, debería enseñarnos a buscar a este Dios único, en lugar de empequeñecer su envergadura religiosa mediante una apologética estrecha de corazón que solo sabe servirse de la polémica, sacrificando así el insight que destella la filosofía de la historia. Así se las gastaba Hermann Cohen. Podemos decir en términos filosóficos que la Yesinum es el a priori con el cual partimos o debemos partir antes de entrar en relación con los demás, tener esta buena disponibilidad. Porque si yo no tengo esta buena disponibilidad en el trato con el otro, ya voy a ver a un enemigo, voy a ver a alguien extraño. Pero si yo sé que al abrir la puerta va a ser un hermano, eso cambia todo. Es decir, que la Yesinum se manifiesta como la condición de posibilidad para obedecer el mandamiento de amor al prójimo. Bueno, pues con esto termino para dejar espacio a las preguntas. Pues realmente es una muy breve presentación. Yo espero, el objetivo era
tener deseos de conocerlo un poquito más. Gracias. ¿Así tienen alguna pregunta? Padre, podría decirse que ya hay una, no sé si teología del pluralismo religioso incipiente en Hermann Cohen. Teología del pluralismo religioso. Sí, algo así como. Realmente Hermann Cohen es un estudioso de su propia religión, y al estudiar su propia religión y al estudiar lo que significa monoteísmo tomado en serio, él les dice a los judíos, esto es un texto escrito para judíos, que su corazón debe de ser universal. Y este es un texto también en el cual se muestra a otros que ser religioso y creer en un Dios uno es creer que es el mismo para todos. Ya las cuestiones religiosas, si unos le dan culto el viernes, otro el sábado, otro el domingo, pues ya son cuestiones particulares, ¿no? Pero la esencia es, si algunos se visten de una manera, unos se tapan la cabeza, otros se quitan los zapatos, ya eso no es lo más importante. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que tengan? Buenas noches. Yo quisiera preguntar, en esa relación entre el conocimiento y el amor, para los judíos, ¿qué papel juega la intuición? ¿En qué aspecto hablas de la intuición, Marisol? Pues como si hay un conocimiento intuitivo o un amor intuitivo, espontáneo. Pues sí, aquí entra el sentimiento. Con respecto a Dios, para amar a Dios entra el sentimiento, se le ama con el sentimiento, no solamente con la cabeza, es más con el corazón. Entonces, habría que preguntarse hasta qué punto, es una pregunta que estoy trabajando, ¿no? Cómo entender el amor es intuitivo, sí, Blaise Pascal, que es un filósofo católico contemporáneo de Descartes, él decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Es decir, que sí, el amor va más lejos que la razón, ¿no? Por eso los griegos nos enseñaron a pensar y el judeocristianismo nos enseña a amar. De los griegos nos viene la palabra bárbaro, una palabra tremenda. Ellos nos enseñaron esta palabra bárbaro. ¿Y quién es el bárbaro? El que no habla griego, el que no está a nuestra altura. Nosotros somos atenienses, nosotros somos la crema innata, ustedes no nos llegan, ustedes son bárbaros. Y desde esa época hasta ahora todavía pensamos que es bárbaro el que no entra en nuestros esquemas. Y hay una otra manera de relacionarnos con el otro, que es a través del afecto. Tú utilizaste la palabra intuición, pero sí es algo más que el pensamiento, que es la sensibilidad por el otro, la bondad. Uh-huh. Ahorita recordé, perdón, adelante, Lima. No, tú, después yo. Bueno, aquí pusieron que si un ateo declarado, pero practica la ética, Dios está en él, pues de cierta manera sí, esto lo dice Manuel Levinas y lo dice el mismo Jesucristo,
Basta con leer Mateo 25, el juicio final. El juicio final es un juicio ético. Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de todos sus ángeles, se sentará y juzgará a todas las naciones. Y les dirá a uno, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Y dice 6 elementos éticos antes de la declaración de 1948, que es reciente, los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jesucristo se adelanta 2000 años antes y dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y fueron a verme, estuve en la cárcel, extranjero y me asistieron. Y aquí lo importante es de que algunas personas, tal vez ateas, le van a decir, pero Señor, nunca te vimos, a ti yo lo hice por tal persona, nunca lo hice pensando que eras tú. Y Él les va a contestar, cuando lo hicieron por el más amolado, por mí me lo hicieron. Es decir, que sí, el ateísmo y la fe se reúnen en el amor al otro. Nosotros le damos el nombre, yo le doy el nombre de Jesucristo, otros le dan el nombre de Yahvé, etcétera, y otros le pueden dar el nombre de amor al otro. Emmanuel Levinas utilizaba el nombre de la idea del infinito para pasar como más universal, no entre creyentes y no creyentes, pero es esta salida de uno al otro, esta salida del egoísmo que al fin de cuentas es lo que nos lleva a la trascendencia que algunos llamamos Dios. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo pensé que esto iba a ser de otra forma, entonces me sorprende la manera como se trata el tema. Y imagino que en las próximas sesiones podré darme una idea más acabada, o por lo menos para poder meterme un poco más en el tema y lograr comprender bien esto que se puso de título como pensamiento y ética judía. A mí después de escuchar todo lo que usted planteó, me entra un poco la duda porque no logro comprender mucho si se habla de pensamiento y específicamente de ética desde la perspectiva, o sea, de una persona de afuera que no se siente judía y que no es judía. ¿Cómo se entiende esta preocupación por el prójimo? Yo leí el texto, entonces habla cosas que podemos estar de acuerdo, pero yo digo de personas que son judías de verdad, ¿cómo traducen esta preocupación del otro, del amor al prójimo? Porque la imagen que normalmente uno tiene, o yo tengo, es que la comunidad judía es como muy cerrada y se ayudan entre ellos. Como que hay poca posibilidad o apertura de ayuda a, como se dice, al forastero, al huérfano o a la viuda. Podrá ser la viuda de ellos, podrá ser el que no tiene papá de ellos, judíos, pero al forastero, lo que se entiende por forastero, no lo logro comprender o no lo veo. Sí, pues la crítica que usted hace en el 2021 es una crítica añeja, y es por esa crítica que Buber escribió. Y entre los judíos hay judíos de todo, ¿no? No hay que olvidar que Jesús fue judío practicante, y María y Pablo. Tal vez la siguiente sesión de Franz Rosenzweig nos permita, porque Franz Rosenzweig estuvo a punto de convertirse al cristianismo, pero no lo hizo. Ya se iba a bautizar, luterano, cristiano, pero no lo hizo porque fue la noche de Yom Kippur, el gran perdón, el día por excelencia de los judíos, a una sinagoga, y ahí ya encontró que su pueblo era explotado y quiso permanecer judío. Pero la estrella de la redención, de la que vamos a hablar la próxima semana, dice que los rayos, el centro es el judaísmo, la llama, y las chispas es el cristianismo, los que salimos a la exterioridad. Realmente el que abrió el judaísmo, porque al principio nuestra religión fue una secta judía, podríamos decir. Sí. Nosotros éramos una secta judía,
había que circuncidarse, no comíamos carne de puerco, no la comió Jesús, era el Shabbat, así nacimos. El que realmente viene a romper es Pablo, ¿no? Es Pablo de Tarso. En ese conflicto, primer conflicto que tuvo con Pedro, sobre si era necesario circuncidar o no. Entonces, Pablo es un hombre tremendo que nos saca a la universalidad, pero hay veces que nosotros como cristianos tampoco entendemos la universalidad, aunque nuestra religión sea católica. Jugamos con esto de la universalidad porque seguimos siendo cerrados y podemos siendo cerrados y nada más decimos que somos católicos de nombre, pero somos sectarios, somos sectarios. Y en el judaísmo pues hay de todo, ¿no? Pero esto que estoy diciendo pues es ética para cualquiera. Y Juan Carlos Escanone, jesuita, él le interesaba el pensamiento de Hermann Cohen, lo estudió y él fue maestro del Papa Francisco. Pero desgraciadamente, como decía yo, es alguien poco conocido, ¿no? Martin Buber es mucho más conocido, el yo y tú y todo, y Levinas todavía más. Pero a mi parecer, Hermann Cohen es el patriarca, el que abre esta línea, el que viene a romper. Y esto que está diciendo Hermann Cohen no les va a gustar a muchos judíos, a los judíos cerrados y todo, pues como los grandes discursos de personas abiertas no les gusta, comenzando a los de su propia religión. Entonces viene sí a escandalizar y para Hermann Cohen el culto no es donde se encuentra Dios, no es en la sinagoga, es afuera, en la calle. Y esto pues lo entiende cualquiera. Yo soy católico y me gusta el pensamiento de Hermann Cohen y lo respeto y trato de promoverlo. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Creo que en esa línea está la importancia de lo que comentaba Marisol, Padre Francisco. No sé qué opina usted con respecto al conocimiento intuitivo. Es que eso me hizo recordar, bueno, dos cosas. Una maestra del hebreo hace muchísimos años decía que cuando necesitaba que los alumnos pusieran atención para que ella enseñara algo, decía, por favor, simulev, simulev, que se traduciría al castellano como no solo con el corazón, o sea, pongan atención con el corazón, sino decía ella, con el corazón implica desde una concepción oriental, no solamente la capacidad intelectiva, que en Occidente sería el cerebro, sino también con el corazón en donde reside la integralidad, ¿no? Decía, entrégate, veme, escúchame y ámame y abrázame con tu atención, con tu esencia. Ella, la maestra del idioma hebreo, decía, por favor, pónganme atención en esto que voy a explicar, simulev, con el corazón, ¿no? En Occidente ya le daremos otras significaciones al concepto corazón, ¿no? Y demás. Pero regresando un poco a lo de la intuición, Henry Bergson, este otro pensador, filósofo, también habla, y que por cierto, Antonio Caso, mexicano, también habla del tema años antes, sobre la intuición como un conocimiento más allá de la intelección. Era entendido como un conocimiento, visión, no conceptual, donde el acto del conocimiento engendra la realidad y este tipo de conocimiento intelectual como de entrega a la divinidad o a lo trascendente. Creo que el protestante, por ejemplo, Schleiermacher, este gran teólogo, lo retoma como sentimiento, no como hoy lo entenderíamos de, son unos sentimentalistas, ¿no? Sino con el sentimiento más allá de la razón. Así, ese tipo de conocimiento a Dios es el amor que nos platica usted. Y en ese sentido, el conocimiento de intuición sería el conocimiento como pivote de todo, o conocimiento divino, ¿no? Sí, y el sentimiento es algo que ha sido descuidado por los griegos. Los griegos nos enseñaron a ver, a pensar, y el pensamiento es egoísta. El que piensa soy yo construye. Y el judío cristianismo nos enseñó a escuchar. El Shema Israel está a la base del judaísmo
Antes de los 10 mandamientos está esta disponibilidad para la escucha. Shema Israel, Adonai Elohim. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Porque si no queremos escuchar, ¿de qué sirve que yo gaste mi saliva? ¿Para qué les voy a hablar si no quieren escuchar? Y Jesucristo va a decir lo mismo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí están muchos escuchando esta parábola y unos no van a saber ni de qué se trató, porque no querían entenderla. Si no tenemos disponibilidad para la escucha, pues entonces, ¿de qué sirve que hablemos, que nos encontremos? Lo que funda las relaciones humanas no es el conocimiento, sino es la capacidad de la escucha, el respeto al otro. Por eso María escogió la mejor parte, porque se sentó a los pies del maestro para escuchar, mientras la otra pues está en el activismo, en todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo nada más quisiera hacer un comentario que me encantó esta presentación, ¿no? O sea, como una reinterpretación de Kant atractiva, ¿no? Porque a veces como que Kant pareciera complicado, difícil, ¿no? Y darle como esta vuelta ética que en sí mismo lo tiene, pero no sé, con un sentido creo que más integral, ¿no? En Cohen, o por lo menos así lo entendí de esta forma. Me sorprende y me gusta mucho, ¿no? Y casi creo que también leído desde esta razón que no conoce, ¿no? De estas otras razones propias del corazón, ¿no? Y que claro que tienen lugar en una cultura y una religión, ¿no? Que es judía, que también circula por nosotros, ¿no? Como cristianos. Y también esto del rito, ¿no? O sea, creo que son críticas que hace Cohen, pero que también nos llegan a nosotros, ¿no? O sea, son piedras para los judíos, pero también como cristianos creo que muchas veces caemos en esto, ¿no? Y no sé, también esto que decía la crítica a la religión, ¿no? O sea, si no sirve de algo, pues entonces pues es inútil, ¿no? O sea, es repetir eso. Y no sé, o sea, creo que muchas veces nos quedamos en cristianismos inútiles, ¿no? Como solamente en el rito, en el dogma, en una teología que no tiene relación con todo. Y creo que desde esta crítica que hace Cohen, siento que, o sea, como que hasta me da alegría ser creyente, ¿no? O sea, como que siento que sirve de algo. Igual, o sea, no es la agua tibia que ahí estaba, ¿no? En el Evangelio, que está ahí en muchas teologías de compromiso, pero es bonito como sentir ese aire fresco, ¿no? Que da sentido. Y no sé, bueno, hoy teníamos una conferencia sobre la teología de Pablo con la Universidad Loyola, con estudiantes de diferentes carreras, y estaba esta pregunta, ¿no? O sea, es útil hablar de estos temas, ¿no? Con jóvenes, o sea, de qué les interesa, ¿no? Pero estas dimensiones, ¿no? Que son parte de nuestra vida, creo que eso, ¿no? Da la sorpresa de que, como dicen, ¿no? O sea, ser creyente sí puede servir para algo. Y también justo en esto que hablaban de las disposiciones, creo que también estamos como lo decía, ¿no? En un mundo que nos complica tener esa disposición para el otro, ¿no? Creo que eso desde el humor, desde la sonrisa con el otro, es difícil. O sea, encontrarse en la calle y ser amable, o que sean amables, como que sorprende, como que rompe el ritmo. O sea, no sé si es como el mismo capitalismo, ¿no? Que te ayuda a pensar las relaciones, a ver el otro como fin, ¿no? Digo, como medio solamente, ¿no? Otra vez como ahí, retomando a Kant, pero creo que desde esta posibilidad, yo creo que es anticapitalista, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo, hay mucho para ofrecer a nuestros días. Pues eso es el que de verdad me ha gustado mucho. Y bueno, yo nada más había escuchado de este pensador en una clase, ¿no? Con usted, pero ahora creo que he escuchado más y me parece más interesante, ¿no? El conocer más de él. Y qué padre que tendremos esta oportunidad de escuchar más de otros, ¿no? De Rosenzweig y de Levinas continuar. Pues eso, muchísimas gracias. Sí, para la próxima vamos a ver de Rosenzweig. Si ustedes pueden buscar material, hay muy poquito, realmente es lamentable, pero lo que puedan encontrar de Franz Rosenzweig, su obra principal es La estrella de la redención, que yo voy a tratar de explicar la próxima vez. Pero tiene
tiene el libro del sentido común sano y enfermo, en que es una burla a Hegel, el pensador sistemático de la colectividad. En el judaísmo es muy importante la idea de individuos. Dios nos juzga a uno por uno, no en colectividad. Nos mira a cada uno y nos ama a cada uno, y esto les escapa a los pensadores totalitarios, donde entramos como bloques, ¿no? Como soldados, como pelotón. Para Dios cada quien tiene su unicidad, y esto lo va a reflexionar Franz Rosenzweig, la estrella de la redención. Entonces, lo que ustedes puedan encontrar y todo, ayuda para sacarle más profundidad. Pues muchísimas gracias, profesor, y gracias a todas, a todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, quiero hacerles, a ver, dejen paro la grabación. Ahí está.